buenos días, señor Domingo Jesús Expósito Rubio. Señor Expósito, muy buenos días. Le agradecemos su presencia en esta comisión. El señor González Fruto, portavoz del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, solicita la siguiente pregunta. ¿Considera la Junta de Extremadura que hay que externalizar los servicios para que se exijan títulos académicos muy poco exigentes, como plantea el informe de la Comisión de Expertos para la Reforma de la Función Pública? Tiene 3 minutos el proponente de la iniciativa para sustanciar la misma. Señor González, cuando quiera. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor Expósito. El objeto de esta pregunta, que recuerda que ya fue objeto en la anterior comisión, es a ver si somos capaces de profundizar más en el asunto en concreto, porque en la anterior comisión recuerdo que en una primera intervención, ante esta cuestión de la comisión de expertos, usted dijo que era un tema controvertido. Y a la insistencia de este diputado en su intervención en la valoración global que hizo sobre el informe de la Comisión de Expertos, se salió un poco por la tangente, en el sentido de que me dijo que pensara en la mejor prestación de los servicios públicos. Yo pienso en la mejor prestación de los servicios públicos, eso es un oxímoron, por llamarlo de alguna manera, ¿no? La pregunta es clara, es decir, ya sé que es un tema controvertido, pero como es un tema controvertido hay que tener posición política por parte de la Junta de Extremadura. Y entonces le pido cuál es la posición política de la Junta de Extremadura en relación con este asunto, porque yo me imagino que algunos sectores a los que menciona este informe están como poco preocupados. Yo me imagino que los ordenanzas, los ayudantes de cocina o los camareros limpiadores, o los auxiliares de enfermería, lo mismo están preocupados porque una recomendación que ha hecho la Comisión de Expertos, que parece que guía, y ya tendremos ocasión de hablar seguramente en el Pleno, sobre cuál es la hoja de ruta de reforma de la función pública y de la administración pública, está ahí en ese planteamiento. Entonces, la pregunta es clara. ¿Qué opina, qué posición política tiene la Junta de Extremadura en relación con esta propuesta? Una propuesta que además no es nueva. Nada más y gracias. A usted, señor González Fruto. Don Domingo Expósito, director general de Función Pública, dispone de 10 minutos para contestar a la misma cuando quiera. Disculpe. Yo casi le debo decir que casi agradezco la pregunta, porque esto es un debate controvertido, evidentemente, y que nos lleva a interpelar sobre el modelo de función pública o la visión que se pueda tener, ¿no? Entonces, yo voy a tratar de dar una respuesta a esta cuestión que, desde luego, es de muchísima trascendencia porque afecta al núcleo mismo de nuestro modelo de función pública. Y la pregunta es, ¿debe la Junta de Extremadura externalizar aquellos servicios para los que se exigen títulos académicos de baja exigencia, como plantea el informe de la Comisión de Expertos? Y esto no es una pregunta meramente técnica, que no tenga ningún tipo de consecuencias, es una cuestión política y nos obliga a pensar qué tipo de administración queremos construir. Una administración que esté orientada al control público, a la profesionalidad, al servicio, o una administración que sea aligerada de sus funciones a través de delegaciones que, si no se gestionan con rigor, pueden deteriorar la calidad de los servicios, precarizar el empleo y debilitar el aspecto institucional. Y la pregunta pues, tiene su origen precisamente en esa propuesta que se contiene en el informe de la Comisión de Expertos de Reforma de la Función Pública Extremeña. Dicho informe, ya he tenido ocasión, señorías, de ponerlo de manifiesto en otras comparecencias. Es un ejercicio valioso de análisis y de diagnóstico, pero que no es un programa de gobierno y que tampoco es un mandato normativo. Su papel es abrir debates, son propuestas. Abre debates, no lo cierra, nos llama a la reflexión, pero eso no significa que anticipe determinadas decisiones. Y es en ese marco en el que quiero responder con claridad, con serenidad y con profundidad en este tema
y que desde luego es un tema para un debate profundo que no se puede despachar con simplificaciones. Desde luego, el primer planteamiento que le debo hacer, señor González Fruto, es que el planteamiento del informe es una hipótesis que se puede debatir, pero desde luego en ningún momento constituye una directriz. El pasaje concreto del informe al que alude su pregunta es la posibilidad de externalizar servicios para los que se exigen titulaciones académicas muy poco exigentes, aduciendo a que los procesos selectivos asociados a estos puestos suelen ser masivos, lentos, poco funcionales y que los temarios exigidos a menudo guardan escasa relación con las tareas reales a desempeñar. Es importante destacar que el informe no impone una línea de actuación, sino que sugiere abrir una reflexión. Y ese es precisamente en el terreno que me quiero ocupar. ¿Es correcto desde el punto de vista jurídico, técnico, organizativo e incluso social vincular el grado de exigencia académica de un puesto con la conveniencia de externalizar su cobertura? Desde la Junta de Extremadura consideramos que no. Ese enfoque resulta excesivamente reduccionista, conlleva riesgos que afectan a la calidad del servicio, al empleo, a la cohesión territorial y a los principios rectores de la función pública. Y es que el nivel académico pues, no puede ser el único criterio. El primer argumento, señor González Fruto, es de orden constitucional y jurídico. La naturaleza de la función y no el nivel académico exigido es lo que debe determinar si un servicio puede ser o no externalizado. Así lo establece, además, reiteradamente el Tribunal Constitucional. Las potestades públicas, las funciones de control, de resolución, de tramitación o de relación directa con la ciudadanía deben ser desarrolladas por principio por empleados públicos, ya sean funcionarios o personal laboral, sometidos al marco del derecho administrativo, a los principios de mérito y capacidad y a un estatuto de deberes y responsabilidades públicas. Pretender sustituir esa lógica por un criterio meramente académico, a nuestro juicio, supondría, además de un error técnico, una quiebra de ese modelo garantista que define nuestra función pública y en el que hemos construido toda la función pública. Aún más, muchos de esos puestos para los que hoy se exige solo título de bachillerato, de eso o incluso graduado escolar, como administrativos, auxiliares, técnicos de mantenimiento, conserjes, ordenanzas, desempeñan funciones que afectan al funcionamiento operativo de centros educativos, sanitarios, administrativos, de atención ciudadana. Su profesionalidad, su estabilidad y su conocimiento institucional no pueden ser sustituidos con facilidad por fórmulas privatizadas. En el ámbito de la Administración General de la Junta, efectivamente existen especialidades funcionariales de los grupos C1, C2, agrupación profesional, así como categorías laborales equivalentes de los grupos 3, 4 y 5 para los que no se exige una titulación específica, siendo suficiente para acceder a los mismos estar en posesión del título de bachiller, eso o incluso el antiguo graduado escolar. En nuestra opinión, esa situación que viene de atrás responde a una situación, de una realidad social y educativa pues que no se compadece bien con el momento actual, teniendo además un efecto pernicioso que lo estamos viviendo, que es la sobretitulación. Es decir, hay personas con titulación universitaria a los que les resulta más fácil acceder a categorías profesionales o especialidades a las que se exige un menor nivel de titulación por resultarles más sencillo para ellos el proceso selectivo. En nuestro modelo de función pública se contempla una apuesta decidida por la formación profesional en sus distintos niveles siempre que sea posible. Actualmente existe una amplia oferta de estudios de formación profesional que abarcan actividades de formación reglada que podrían tener cabida en nuestra actual clasificación profesional. Además, a título de ejemplo, para nuestras actuales especialidades de administrativo, auxiliar, administrativo, existen titulaciones de formación profesional de la familia administrativa donde se estudia ofimática, documentación y archivo, procedimiento básico, que sin duda resultan más adecuadas que la titulación de bachillerato. Con medidas de este tipo se conseguirían varios objetivos. Por un lado, potenciar la formación profesional, facultando oportunidades laborales a quienes las cursan, y por otro lado, se evitarían situaciones de sobretitulación, adecuando los itinerarios profesionales a la titulación académica con la que se cuenta. Y no es menos importante, además se obtendría un plus, un valor añadido en la calidad de los servicios que prestamos por cuanto accederían a este tipo de puestos de trabajo personas que llegarían con una formación específica para esos perfiles laborales. Lo que hay que buscar es la eficiencia, pero siempre con control público. Se suele plantear que la externalización aporta agilidad, eficiencia, reducción de costes. Sin embargo, la experiencia acumulada en distintas administraciones, y así lo podemos acreditar, demuestra que cuando se regula con rigor, la externalización conlleva consecuencias que pueden ser negativas. Reducción de derechos laborales,
pérdida de control sobre la prestación del servicio, discontinuidades por vencimiento de contratos, mayor rotación y desprofesionalización, confusión en la asignación de responsabilidades y a veces también mayor litigiosidad. El ejemplo de algunos ayuntamientos españoles han empezado a revertir estos procesos de externalización y también cuando uno se da cuenta que se pierde el vínculo entre la administración y la prestación, pues se devalúa y se debilita la capacidad de exigir y de mejorar. Si miramos a Europa, encontramos contrastes significativos, señor González Fruto. Mientras Reino Unido muestra los efectos negativos de décadas de privatización en términos de calidad, coste y capacidad de recuperación, países como Alemania o Suecia aplican modelos que son mixtos, controlados, que tienen un alto estándar de regulación y de exigencia social. Es decir, externalizar sin marco de garantía no solo no mejora, sino que a veces, lamentablemente, empeora el sistema. En Extremadura, además, señorías, consideramos que este debate no es neutro. Buena parte del empleo público vinculado a los puestos de cualificación académica básica se concentra en zonas rurales, en pequeños municipios, en sectores feminizados o en colectivos con mayores dificultades de inserción laboral estable. Externalizar esos servicios no es solo una decisión organizativa, es una decisión con impacto social, con efecto territorial y con consecuencia estructural. El empleo público en Extremadura es un ancla de arraigo, de capital social, de profesionalización y de lucha contra la despoblación. Y la Junta, desde luego, no quiere mirar a otro lado ante esa realidad. Lo que sí compartimos con el informe es la necesidad de reformar esos procesos de selección para ciertos puestos. Pero esa reforma debe venir desde dentro, no desde la delegación hacia afuera. Y para ello estamos trabajando, como ustedes conocen, en procesos selectivos más ágiles y realistas, en pruebas prácticas, temarios más ajustados y digitalización de fases. Reconocimiento de la formación profesional reglada como vía preferente para perfiles administrativos, técnicos y operativos. Impulso del empleo laboral público como alternativa flexible y compatible con los valores del servicio público. Y la profesionalización de tribunales, planificación estratégica de recursos humanos y evaluación del desempeño. Es decir, tenemos margen para mejorar sin renunciar al control público y sin desproteger el empleo y sin debilitar nuestra arquitectura administrativa que nos ha traído hasta el momento actual. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Expósito. Para turno de réplica dispone el señor González Fruto por un tiempo de 5 minutos. Señor González, cuando quiera. Gracias, presidente. Señor Expósito, le debo confesar que estoy sorprendido. Sorprendido positivamente, ¿eh? Sorprendido positivamente de que compartamos una parte importante del diagnóstico sobre los problemas de la externalización. Yo incluso, escuchando una parte de su intervención que he ido tomando nota, me ha sorprendido y digo, claro, lo mismo no sabe cuáles son las políticas en materia de servicios públicos del Partido Popular, porque hay algunas cosas que yo he leído, que comparto, que le he tomado nota, que comparto profundamente, que es una serie de consecuencias que usted ha dicho sobre los procesos de externalización, es decir, el supuesto reducción de costes laborales, la desprofesionalización ha hablado, la litigiosidad, es decir, incluso ha mencionado que no es un debate neutro. Claro que no es un debate neutro. Por eso lo hemos metido. Es un debate que no lo podemos resolver, lógicamente, en una pregunta oral en 5 minutos, pero me parece importante que lo pongamos encima de la mesa, porque es uno de los elementos centrales que está en el debate en la reforma de la función pública. Y hay un sector, fundamentalmente de la corriente liberal, que plantea esto fundamentalmente con un planteamiento. Lo digo porque esto hay que tenerlo claro en el debate público que está. Es decir, hay un porcentaje importante de académicos de la reforma de la función pública que plantean que las categorías inferiores en la función pública, estamos hablando de las que he mencionado, fundamentalmente categoría laboral, lógicamente, no categoría de funcionarios, tienen un coste laboral en el sector público superior al mercado privado. Y que eso es anticompetitivo y que eso lleva a que esto hay que suprimirlo del sector público. Eso es un planteamiento que está encima de la mesa. Por eso me preocupa que este debate se vuelva a meter de rondón en el informe, aprovechando una cuestión que usted ha mencionado, que normalmente no está presente cuando se habla de externalización o privatización de servicios públicos externalizables, que es los procesos selectivos.
Normalmente se suele meter el elemento de coste, que luego diré algo si me da tiempo. Aquí se ha metido el tema, es que tenemos unos procesos selectivos que hacen a la administración se le hace bola, ¿no? Que le dije el otro día. Pues la solución, si tenemos procesos selectivos que ineficientes para la selección de amplias capas de personal, es que lo mismo tenemos que cambiar los procesos selectivos para hacerlos más eficientes. Ya comenté en una ocasión que, por ejemplo, el proceso selectivo para peón agrícola es que no lo aprueba ni un ingeniero agrícola, no parece lógico. Es decir, tendremos que apostar más por la formación profesional, seleccionar mejor los perfiles y hacer una evaluación de competencias y hacerla más ágil. Eso no puede ser un motivo para externalizar servicios, que tengamos unos procesos selectivos ineficientes. Luego, hay una demostración práctica de que las externalizaciones, y hay estudios, y yo le voy a pedir a su gobierno que haga estudios sobre este tema, de las externalizaciones han reducido el gasto público, que era uno de los supuestos de la externalización, porque hay muchos estudios. Yo tengo aquí ahora uno delante sobre el mapa de la externalización en el sector público español. En Extremadura hay externalizaciones. Todos sabemos que, por ejemplo, el servicio de limpieza en un hospital está externalizado. Es decir, aquí, en este estudio, mencionan que el coste laboral potencialmente externalizable en Extremadura ya está en el potencialmente externalizable de aquello que es externalizable. Puede estar en torno al 32%. Ya. Es decir, de lo que es externalizable. El debate es, ¿ha reducido el gasto público, que era uno de los supuestos? No. ¿Ha reducido las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras adscritas? Sí. Ese es otro diagnóstico. ¿Ha aumentado la litigiosidad, que usted ha dicho? También. ¿Cuántos contratos? Y tenemos el contrato, por ejemplo, de ambulancias. Estamos ahí en un stand-by. Lo digo porque sea. Y luego el COVID nos puso encima de la mesa una realidad, que las residencias gestionadas públicas por entidades privadas tuvieron una mayor mortalidad que las residencias públicas gestionadas directamente. Y eso fue un elemento de reflexión. ¿Qué quiere decir esto? Que la prestación de servicios públicos, más allá del debate, requiere fundamentalmente la prestación de un servicio público. Y sabemos, y además hablaremos mucho probablemente en el pleno de mañana, de corrupción. Y sabemos, detrás de las externalizaciones, qué grandes empresas hay. No las voy a mencionar, pero algunas las conocemos y están en los papeles también ahora del caso Coldo, Cerdán y demás. Pero ¿cuál ha sido el resultado? Este es un debate que no quiero agotar aquí, pero creo que hay que tenerlo encima de la mesa. Yo le voy a pedir a la Junta de Extremadura un estudio de los costes laborales actualmente externalizados y la eficiencia de esa externalización, porque me parece que sobre este debate de la externalización, que además se generalizó en la época de la crisis, y de aquí viene este 30% de costes laborales externalizables, se ha hablado poco de cuál ha sido el resultado práctico de esas externalizaciones, y si no hay que plantearse, como usted ha dicho, porque además me parece sorprendente que lo usted ha dicho, me parece bien, es decir, yo la conversión a los planteamientos de defensa de los servicios públicos de gestión directa se las admito hasta al Grupo Popular, es decir, no tengo sectarismo en ese aspecto, pero me parece que hay que plantearse si hemos hecho bien externalizando servicios, generando esa serie de problemas que usted ha mencionado, porque las ha mencionado usted, no las menciono yo, esa serie de problemas que ha mencionado. Yo le voy a pedir a la Junta de Extremadura que analice la eficiencia de los costes laborales externalizados y si realmente estamos a día de hoy, con lo que ya externalizado, mejorando. Y le voy a pedir, lógicamente, porque lo defiendo con convicción, que evidentemente no agrave la situación de partida, porque vuelvo a repetir, la externalización no es algo que sea una amenaza, es un hecho existente y que seguirá existiendo. Y que los resultados prácticos han demostrado que no ha proporcionado a día de hoy unos mejores servicios públicos, que es además el objetivo que, recuerda que le dije yo en la primera intervención, un servicio público, el objetivo fundamentalmente es la prestación del servicio público. Parasitar los servicios públicos con intereses privados, a mí me sigue pareciendo, y a mi grupo político le sigue pareciendo, un mal negocio. Nada más y gracias. A usted, señor González. En turno de dúplica dispone el director general de Función Pública, señor Expósito, 5 minutos para la misma.
Muchas gracias, presidente. Por eso le decía al señor González Frutos que era una oportunidad la pregunta de abrir un debate y una reflexión y que debe ser serena y que, como no es neutra, era importante destacar qué peligros o qué situaciones conflictivas o no deseables provoca también una situación de externalización. Pero, desde luego, no quiero transitar en ese debate de que lo que yo acabo de expresar va en contra de los postulados del Partido Popular. El Partido Popular de Extremadura gana las elecciones con un programa apegado a su tierra. Precisamente el lema era Habla Extremadura y, por lo tanto, apegado a la tierra, apegado a la realidad, apegado al mundo rural, apegado a las mujeres, apegado a los jóvenes. Es decir, ese es el camino que hemos transitado y el modelo de función pública que debemos explorar es un modelo que permita garantizar también esa realidad que tenemos en Extremadura. Las realidades que existan en otros ámbitos serán de otros ámbitos. La realidad que nos encontramos en nuestro mundo de Extremadura, en nuestra función pública y en nuestro mundo más allá de la Junta de Extremadura es el que es, ¿no? Desde el Gobierno de la Junta de Extremadura, señor González Frutos, de todas maneras, el debate sobre la prestación de servicios, pues no lo podemos, sería reduccionista confrontarlo entre lo público y lo privado. Yo se lo decía el otro día, la actividad privada no tiene por qué ser mejor que la pública, ni viceversa. Lo ideal es que ambas esferas se complementen de una manera inteligente, de modo que lo privado intervenga allí donde lo público no pueda llegar o donde hacerlo pues comprometería la eficacia o la calidad. De hecho, existen ámbitos, usted lo ha dicho, de que tradicionalmente se han prestado mediante fórmulas de externalización sin que ello haya generado debate ni conflicto. Ejemplo lo encontramos en el ámbito sanitario, ya en el antiguo INSALU, en el actual Servicio Extremeño de Salud. Servicios como la limpieza o las ambulancias pues, han sido gestionados por empresas contratadas externamente y ningún gobierno pues, ha planteado su reversión. Es decir, lo mismo ocurre en otros sectores como la jardinería, el mantenimiento, la seguridad. En este sentido, creemos que el foco, pues, por tanto, debe situarse no en quién presta el servicio, sino en cómo se garantiza que se preste con la calidad, eficacia y cercanía que exigen los ciudadanos. Ese era el debate que yo le decía. Es decir, vamos a poner el foco en la prestación de los servicios. Pensar que lo público gestiona mejor que lo privado, entendemos que es un error de concepto. Hay una serie de cuestiones en la gestión de lo público y una serie de cuestiones en la gestión de lo privado con las consecuencias que tiene cada uno de esos modelos. Pero el foco hay que ponerlo en cómo garantizamos que la prestación se realice con calidad, eficacia y cercanía que exigen los ciudadanos. Al final, con medios propios o medios ajenos, la responsabilidad última sobre el funcionamiento de los servicios públicos recae siempre en la Administración, que es quien debe rendir cuentas ante la ciudadanía. El Gobierno de la Junta de Extremadura pues, no comparte esa idea que dice el informe de externalizar servicios públicos únicamente en función del nivel académico de los trabajadores, que es lo que dice el Comité de Expertos y lo que usted me pregunta. Porque apostamos por una administración moderna, eficaz y responsable, pero también, y es mi obsesión, una función pública que tenga rostro humano, que esté comprometida con su tierra y con las personas a las que sirve. La eficiencia no está reñida con los principios de mérito, capacidad, estabilidad y equidad. Al contrario, creemos precisamente que el compromiso institucional, la profesionalización interna y la capacidad de mejora desde dentro de la organización es donde reside la verdadera transformación de lo público. Por eso, más que externalizar, señor González Frutos, yo propongo hablar de fortalecer. Y más que privatizar, especializar. Y más que simplificar el debate en torno al nivel de titulación, lo que creo que debemos, con respeto, hacer es abordarlo con profundidad, con ese respeto y con una visión más amplia de comunidad. Por tanto, reiteramos nuestro compromiso con una reforma responsable de la función pública, una reforma que no sea simplista, sin concesiones apresuradas, pero con una vocación de transformación y, desde luego, de fidelidad a los ciudadanos, que son a los que nos debemos en la prestación de los servicios. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Expósito. Agradecemos nuevamente su presencia en esta comisión. Puede abandonar la misma o permanecer en ella hasta finalización de la misma.